Hola, bienvenidos a INEDI Live, un espacio de INEDI Posgrados para el análisis y debate de la coyuntura nacional y la problemática profesional en el Perú, en colaboración con nuestra plana docente y la participación de todos ustedes mediante sus consultas y preguntas. Semana a semana estaremos conversando y entrevistando a las personalidades más destacadas de nuestro país. Mi nombre es Omar Cárdenas y les doy la bienvenida. Hola, bienvenidos a INEDI Live. Mi nombre es Víctor Villanueva Sandoval. Yo soy profesor de INEDI Posgrados en los cursos de contratación pública. Hoy día vamos a hablar de las contrataciones directas con especial relevancia en las situaciones por emergencia. Como seguramente ya conocemos, cuando las entidades del Estado deben efectuar contrataciones, realizan procedimientos de selección en virtud de la obligación que tenemos de respetar ciertos principios establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, como es el principio de libertad de concurrencia, transparencia, trato justo e igualitario de postores. Sin embargo, bajo ciertas situaciones de excepción, la ley permite que una entidad pueda celebrar contratos directos, pueda realizar contrataciones directas, es decir, contratar sin hacer procedimientos de selección. Precisamente en la coyuntura actual que vivimos, en que hay una situación de emergencia sanitaria bastante delicada que venimos sufriendo en todo el país y en general en el mundo, una de las causales de contratación directa que más se ha usado es la contratación directa por situación de emergencia, es decir, compras sin haber realizado procedimiento de selección. El objetivo de esta breve charla es que podamos nosotros entender en qué contexto se realiza una contratación directa por situación de emergencia y cuáles son los parámetros o requisitos que debe tener en cuenta una entidad cuando va a efectuar una operación de este tipo. En primer orden, cabe tener en cuenta, como habíamos comentado, que la regla general en cualquier entidad pública es desarrollar procedimientos de selección antes de efectuar un contrato. Sin embargo, la propia ley de contrataciones establece situaciones exceptuadas. Regula específicamente casos que habilitan o supuestos que habilitan a una entidad a contratar directamente con un proveedor sin haber efectuado un procedimiento de selección. Estas causales de contratación directa, reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado, se aplican de manera uniforme a todas las entidades públicas, es decir, pueden aplicarse a nivel, en entidades a nivel nacional, es decir, entidades de gobierno nacional o entidades a nivel regional, local o en general en cualquier institución pública, en las más de 3.000 organizaciones públicas que tenemos en el Estado. Entonces son causales de aplicación uniforme para todo el aparato público, la administración pública. Como se trata de situaciones excepcionales, no pueden ser utilizadas de manera extensiva, no pueden ser leídas de modo tal que se pueda masificar su uso. Se entiende que una causal de contratación directa solo se utiliza de manera excepcional, cuando específicamente concurre la situación prevista en la ley, es decir, cuando hay una emergencia, cuando hay un desabastecimiento, cuando se trata de un proveedor único, cuando estamos ante una de las situaciones que precisamente establece la Ley de Contrataciones del Estado. No se puede aplicar entonces de manera extensiva, sino puntualmente al supuesto regulado en la legislación. Asimismo, una contratación directa o una causal de contratación directa lo que hace es dispensar a la entidad pública de desarrollar un procedimiento de selección, pero no así lo exonera de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, por más que estemos ante una situación de contratación directa, las entidades de igual modo deben observar la Ley de Contratación Pública, por lo menos en los aspectos vinculados a la preparación o programación de la compra y en los aspectos vinculados a la ejecución de los contratos. En lo que está exceptuado entonces es el realizar el procedimiento de licitación abierto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causales de contratación directa que están reguladas en nuestra legislación? En la ley se regulan
13 causales de contratación, 13 causales de contratación directa. Nosotros el día de hoy queremos situarnos en una específica que ha sido utilizada con mayor frecuencia en esta coyuntura, que es la situación de emergencia. Pero es importante también que se conozca que no es la única. Hay otros supuestos de contratación directa, como por ejemplo las contrataciones que pueden realizar dos entidades del Estado, las contrataciones por desabastecimiento, las contrataciones con carácter de secreto militar u orden interno, las contrataciones que se efectúan con un proveedor, con un único proveedor, los servicios personalísimos, los servicios de publicidad, la contratación de consultorías que son continuación y actualización de una consultoría individual anterior, la contratación de un proveedor para que ejecute el saldo de un contrato que deviene de uno resuelto o declarado nulo, la contratación de asesoría legal, contable o económica para funcionarios, la contratación de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y la contratación de bienes y servicios con fines de investigación, experimentación y desarrollo científico y tecnológico. Además de la última causal, que es la contratación de servicios de capacitación inter o institucional. Entonces, todos estos son casos o causales de contratación directa. Pero importa para efectos de esta breve charla hablar de la situación de emergencia. La situación de emergencia. ¿Qué es la situación de emergencia? Creo que su propio nombre lo explica. La emergencia es una causal de contratación que habilita a una entidad a actuar de manera rápida ante una situación catastrófica o una emergencia que puede afectar la salud o la vida de las personas. O sea, la causal de situación de emergencia exige de parte de las entidades públicas actuar de manera inmediata para paliar la situación que se pueda haber presentado. Por eso es que en la Ley de Contrataciones del Estado se establecen 4 supuestos que pueden determinar el uso de esta causal. Los acontecimientos catastróficos, entendidos como aquellos de carácter extraordinario, ocasionados por la naturaleza, como sería un terremoto, un maremoto, un tsunami, eventos naturales que puedan pues generar o generen daños afectando a determinada comunidad. Ejemplos de acontecimientos catastróficos en nuestro país tenemos muchos. Sin ir muy lejos, en el año 2017 lamentablemente sufrimos los embates del fenómeno del Niño Costero, pero también periódicamente tenemos problemas a nivel del Estado por fenómenos climáticos como es el friaje o el fenómeno del Niño o el terremoto que ocurrió en el año 2007 en Ica. Entonces, estas situaciones, estos acontecimientos, catástrofes, habilitan a una entidad a tener que actuar de manera rápida, inmediata, para paliar la emergencia que se pueda haber presentado con el fin de atender las necesidades apremiantes que se pueda presentar en la vida y salud de las personas. Catástrofe. Pero también la situación de emergencia se puede emplear en situaciones de emergencia sanitaria, declaradas, claro está, por el sector correspondiente, que es el Ministerio de Salud. Somos testigos de primera línea de lo que viene ocurriendo hoy en día en nuestro país y en el mundo a raíz de la pandemia, a raíz del virus que ha llegado a nuestro país, que es el COVID-19, precisamente con la finalidad de prevenir la propagación del virus y atender a las personas que lamentablemente están sufriendo este virus. Hay muchas entidades del Estado que, enmarcadas en la declaración de emergencia sanitaria realizada por el Ministerio de Salud, deben efectuar contrataciones por emergencia. Y hablamos pues de las compras de equipos médicos, la compra de medicamentos, la compra de material médico, equipos de protección personal para las personas que trabajan en la primera línea, pero también de otras compras vinculadas a las normas emitidas por el gobierno en el marco de esta emergencia, como podría ser, por ejemplo, la compra de las canastas que han realizado las municipalidades con la finalidad de entregar a personas en condiciones menos favorables o en condiciones desfavorables en ciertas comunidades, o también las compras que han realizado muchas otras entidades pues para garantizar las telecomunicaciones, para garantizar que se implementen programas sociales, etc. Pero bueno, son
compras que están vinculadas a una declaración realizada por el Ministerio de Salud por la emergencia sanitaria. Muchas de ellas cubiertas o reguladas con mayor amplitud en decretos de urgencia específicos que ha venido emitiendo el gobierno. En tercer lugar, tenemos los acontecimientos que afectan la defensa o seguridad nacional. Gracias a Dios, dentro de todas las causales de situación de emergencia, esta es la que tal vez menos se ha usado últimamente, porque su uso supone un evento que pueda afectar el orden interno o el orden externo de nuestra patria, por ejemplo, una guerra externa. En cuanto a eventos que afecten el orden interno, sí hemos visto en los últimos tiempos cómo esta causal se ha empleado, por ejemplo, para realizar contrataciones que están vinculadas a la lucha contra el narcoterrorismo en la zona del BRAE de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de contrataciones, como por ejemplo, compras vinculadas al reforzamiento de los helicópteros que hacen rondas o que hacen patrullaje en las zonas del BRAE, la construcción de barracas para el personal que va a esas zonas a garantizar la seguridad de las personas, en general, entre otras contrataciones que están vinculadas a asegurar el orden interno. Son contrataciones, compras que están vinculadas a la emergencia, a una situación de emergencia. Compras que lo que persiguen es cuidar a las personas por acontecimientos que puedan afectar la defensa o la seguridad nacional. Y la cuarta causal son aquellas situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguna de las anteriores. O sea, esto nos lleva a concluir que no solo la emergencia se utiliza cuando ya se presentó el acontecimiento catastrófico, o cuando ya se presentó la emergencia sanitaria, o cuando ya se presentó el acontecimiento que afecta a la defensa y seguridad nacional, sino también la situación de emergencia es una causal que se puede invocar para hacer compras directas, inmediatas, ante situaciones que ya nos avisoren, que nos avisen que hay el grave peligro de que pueda ocurrir alguna de las tres antes comentadas. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la situación de emergencia. Compras directas, compras sin procedimiento de selección que se justifican ante la ocurrencia de alguno de los eventos antes comentados. ¿Qué implica una habilitación para contratar o comprar por situación de emergencia? En primer orden, la situación de emergencia no distingue objeto contractual. Se puede invocar tanto cuando se van a comprar bienes, cuando se van a contratar servicios o también cuando se va a contratar la ejecución de obras públicas. ¿Ok? Hay obras menores, claro está, no de envergadura, pero obras que están involucradas o enmarcadas en una situación de emergencia. La idea de la compra por situación de emergencia es que las entidades compren directamente lo necesario para paliar la emergencia, para remediar el evento producido o para prevenir los eventos catastróficos o satisfacer las necesidades sobrevinientes. Pero es muy importante resaltar el carácter paliativo que tiene una emergencia. Paliar. La idea de una emergencia o de una contratación por situación de emergencia no es resolver los problemas definitivos que se pueden haber generado, sino solo dar paliativos, porque se entiende que los problemas definitivos se deberían satisfacer a través de los procedimientos de selección. Por ejemplo, ante un terremoto y necesidades de servicios de salud, se requiere pues comprar medicamentos, se requiere comprar material médico, en ocasiones equipos médicos, como estamos viviendo precisamente una emergencia sanitaria. Eso es lo que se requiere porque es paliativo y ayuda a poder prevenir y también atender la emergencia presentada. Pero una situación de este tipo no habilita pues a construir un hospital o a construir dos hospitales, porque la construcción de los hospitales que podría incrementar la capacidad de respuesta del Estado en una coyuntura de este tipo se satisface pues a través de un procedimiento ordinario. Entonces, es muy importante en las situaciones de emergencia resaltar estas características. El carácter paliativo para tratar de prevenir, para tratar de
satisfacer necesidades que se van generando inmediatamente, pero no así para efectos de realizar contrataciones definitivas, porque estas propiamente no solucionan la emergencia en el corto plazo o de manera inmediata. ¿Ok? Por tanto, el resto de las prestaciones que se generan a partir de una emergencia no tienen dicho carácter y deben contratarse a través de los procedimientos ordinarios. Excepcionalmente, una emergencia, una situación de emergencia podría sustentar que ya no se realice la compra definitiva si es que con la sola adquisición por emergencia ya se satisface pues, el requerimiento total. Pero es una situación de excepción, ¿no? Lo ordinario, repito, es que la emergencia solo permita comprar lo estrictamente necesario para paliar la situación presentada. Ahora, esta causal de contratación directa es la única de las 13 que hemos enumerado anteriormente que permite a una entidad primero comprar, primero contratar y luego regularizar la documentación administrativa que sustente esta compra. Es decir, cuando hay Dios no quiera, pero si hay un terremoto, o como está ocurriendo hoy en día, cuando hay una emergencia sanitaria, la utilización de la causal de situación de emergencia permite que el logístico de la entidad que tiene la necesidad compre rápidamente, compre inmediatamente sobre la base de obtener información, compre sin todavía tener la documentación que sustente esa contratación, sin tener todavía, por ejemplo, el documento que autoriza o aprueba esta situación de emergencia, o sin tener, por ejemplo, un documento contractual firmado por las partes pertinentes. No, se habilita a comprar y luego regularizar. Siempre, muchas veces se preguntan algunos de por qué esta causal puede ser regularizable. Tiene que ver propiamente con la naturaleza de la causal. La emergencia, por su propia característica, requiere acciones inmediatas. Por eso se le permite al comprador actuar y luego poder sanear la documentación administrativa. Este saneamiento, esta regularización de la documentación administrativa se realiza dentro de los 10 días siguientes de que se ha entregado el producto o se ha iniciado o se ha realizado la primera entrega del suministro de los productos o de los 10 días siguientes de iniciado el servicio o iniciada la obra. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que en el marco de la emergencia sanitaria, como habíamos comentado, se han emitido una serie de decretos de urgencia que regulan particularmente cada compra por emergencia. Y es importante tener en cuenta que estos decretos de urgencia especiales, en algunos casos, han previsto plazos de regularización de las compras por emergencia de 30 días. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. En nuestra normativa o régimen general se tiene un plazo de 10 días para regularizar los trámites administrativos vinculados a la emergencia, pero por otro lado tenemos que a raíz de la emergencia sanitaria hay ciertos decretos de urgencia que han expresamente establecido que para la regularización de la emergencia en ciertas compras se utiliza un plazo máximo de hasta 30 días. Es podríamos decir así, una situación de carácter excepcional. Por otro lado, tenemos que considerar o tener claro qué se puede regularizar. Porque en toda contratación siempre se van a generar una serie de actuaciones. Por ejemplo, esta contratación tiene que incluirse en el Plan Anual de Contrataciones, en el PAC. Bueno, es materia de regularización precisamente la inclusión de la compra en el PAC, la emisión del documento que dispone la incorporación de la compra, de la contratación en el Plan Anual de Compras de la entidad. Además, se tiene que armar el expediente de contratación. En toda compra siempre hay un expediente de contratación que es el conjunto de documentos que se van generando sobre una compra. Ese conjunto de documentos tiene que unirse, juntarse, tiene que consolidarse con la finalidad que respecto a esa contratación exista dicho expediente. Además, toda contratación por emergencia tiene que ser aprobada. Entonces, la publicación del acto a través del cual se autoriza la contratación por emergencia también se formaliza en vías de regularización. Es decir, dentro de estos 10 días
que hay después de entregados los productos para efectos de que la autoridad competente pueda aprobarlos. Además, los informes técnicos y legales que normalmente se generan dentro de la entidad, informes técnicos del área usuaria o informes legales del área de asesoría jurídica. Y además, o finalmente, el contrato y todos los requisitos vinculados a él. Hay por los montos necesidad de formalizar un documento contractual entre la entidad y el contratista. Para ello el proveedor tiene que presentar una garantía, una carta fianza de fiel cumplimiento, o de repente si se trata de un consorcio, el contrato de consorcio, el CCI, el Código de Cuenta Interbancario, la vigencia de poder que acredita quién es la persona que está firmando el contrato, entre otra documentación que se puede haber previsto. Pero todo esto se regulariza. La idea, insisto, es que la contratación por situación de emergencia sea una habilitación, una herramienta que le permita a la entidad satisfacer rápidamente la necesidad presentada y que posteriormente, dentro de estos 10 días, toda la documentación administrativa pueda ser objeto, pues, de regularización. ¿Cómo es o cómo se realiza el procedimiento de contratación por emergencia? ¿Quién lo hace? Por ejemplo, es una pregunta que podríamos realizarnos. Una vez que se ha generado la necesidad, porque valgan verdades, inclusive en las contrataciones por emergencia siempre hay una necesidad de parte de una área usuaria, esta tiene que plasmarse o tiene que formalizarse en informes técnicos y legales. El informe técnico del área usuaria y el informe legal del área de asesoría jurídica, donde se justifica el por qué se requiere realizar esa contratación y por qué vamos por ese camino de la emergencia y no por una contratación regular, ordinaria, a través de un procedimiento de selección. Ya hemos dicho que estos informes técnicos y legales son objeto de regularización, porque durante ya la emergencia en sí, la decisión va a ser inmediata, va a ser rápida, el comprar, el satisfacer la necesidad ante la situación presentada. Los informes técnicos y legales son objeto de regularización. Pero bueno, dentro de este tiempo de regularización se genera un informe técnico, un informe legal y además la contratación directa tiene que ser autorizada por la autoridad competente. De ordinario, la autoridad competente es la entidad, el titular de la entidad, la máxima autoridad dentro de la organización. Pero dependiendo de los niveles de gobierno, y se trata de un gobierno regional, la autorización de la contratación por emergencia le corresponde pues al Consejo Regional. Si se trata de una municipalidad, la autorización le corresponde al Consejo Municipal, y si se trata de una empresa pública, esta autorización le corresponde al directorio. Eso ocurre, repito, dependiendo de estos tres tipos de entidades: gobiernos regionales, gobiernos municipales y empresas públicas, porque en los otros casos, generalmente quien es el competente para realizar esa autorización es el titular de la entidad. Esta competencia de autorizar la contratación directa es de carácter indelegable. No se puede encargar a otra persona u otro funcionario dentro de la organización. La autorización también se publica en el SEACE, como ocurre pues con los informes técnicos y legales que justificaron la contratación. Es materia de publicación. El sistema electrónico, recordemos, que es el repositorio de información en que todas las entidades deben publicitar las decisiones de compra, entre ellas las decisiones de comprar a través de una contratación directa. Pero cuando se presenta la emergencia en sí, ¿cómo se realiza el contrato? ¿Cómo se materializa la contratación? Se hace de manera inmediata. El órgano de logística de la entidad o el órgano al que se hubiese designado esa competencia realiza una invitación a un proveedor. Puede previamente haberse pedido más cotizaciones a varios proveedores para efectos de hacer una comparación, pero sobre la base de esa comparación y haber advertido la oferta que tiene las mejores condiciones, se realiza una invitación al proveedor que se ajuste a las bases, a las reglas que previamente la entidad ha definido, y bueno, el contrato se materializa básicamente con el acuerdo entre la entidad y el contratista, sin que en ese momento se requiera la firma del documento para tal efecto. ¿Ok? Ya hemos dicho pues que en todo caso estas cuestiones, estos trámites administrativos son perfectamente regularizables. Es importante tener en cuenta, señores, que las contrataciones directas y en especial la situación de emergencia, al ser
un tipo de contratación que no supone o no requiere un procedimiento de selección previo, son materia de auditoría, fiscalización por los órganos de control. ¿Por qué? Porque se trata de situaciones en que los recursos públicos son asignados de manera directa a un proveedor, sin que medie un proceso competitivo. Y en la realidad hay muchas entidades que mal utilizan esta potestad o esta herramienta para cometer actuaciones irregulares. Entonces, tener en cuenta que las situaciones de emergencia deben encontrarse debidamente documentadas, debidamente justificadas, deben estar claramente determinadas las personas que interactuaron en el procedimiento para fines de control o fiscalización posterior que seguramente realizarán los órganos pertinentes, e inclusive también el OCE, porque el OCE, como organismo supervisor de las contrataciones del Estado, puede requerir información respecto de una contratación que se haya realizado bajo esta causal. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes.